Muy buenos días a todos los miembros del jurado, en especial a la doctora Mary Fabiola Escobar, quien ha sido la tutora de mi tesis doctoral denominada Inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales desde la percepción del docente de zona rural. Parto en este momento a compartirles cuál ha sido la motivación para desarrollar esta investigación. Les puedo socializar que soy una docente del área de tecnología e informática y he durado aproximadamente 15 años en zona rural en un colegio que se encuentra ubicado en el corregimiento agropecuario La Fortuna, municipio de Barrancabermeja, Santander. De estos 3 últimos años me he dedicado a participar activamente en la conformación del Comité de Inclusión Escolar y a participar de manera activa, digámoslo así, desde mi función como docente para poder contribuir a este proceso, habida cuenta de las diferentes directrices que da el Ministerio de Educación Nacional. En ese orden de ideas, me coloqué en la tarea de poder investigar acerca de políticas, normativas, leyes que puedan ayudar a dilucidar cómo se puede desarrollar este proceso en la institución educativa, sobre todo teniendo en cuenta tener muy presente la responsabilidad que nosotros como docentes y la institución como tal adquiere en el momento de recibir un estudiante con una necesidad educativa especial. De allí nace mi intención por profundizar en esta temática a fin de contribuir a este proceso. Ahora me permito darles a conocer la problematización del objeto de estudio. Y esta se presenta desde la misma preocupación que tienen todos los estados a nivel nacional e internacional por mejorar la calidad educativa. Sin embargo, pues el esfuerzo no ha sido suficiente. La UNESCO, que es una de las instituciones que más se ha preocupado por lograr este propósito, ha establecido la educación como un proceso de enseñanza, de desarrollo permanente de aprendizaje. Jurídicamente también lo ha establecido como la base de toda la sociedad y el derecho fundamental pues que tiene todo ciudadano. De acuerdo a eso, muchos filósofos y científicos se han pronunciado y han, digamos, dado a conocer su preocupación por seguir estableciendo políticas y leyes que ayuden a lograr una calidad educativa en donde esté inmersa el reconocimiento a la diversidad, una educación que sea flexible, que sea participativa y sobre todo que prevalezca el respeto por el otro. De allí sale la política de inclusión escolar y es una política que se debe desarrollar de manera participativa, activa, impidiendo cualquier exclusión. La UNESCO en el 2005 vuelve y saca un decreto apoyando esta política de inclusión denominado Educación para Todos, y ese decreto es acogido por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2006. El Ministerio de Educación Nacional en Colombia pues es el organismo máximo en educación, pero ¿qué de especial tiene ese decreto? Y es que ese decreto reconoce adicionalmente a las personas con necesidades educativas especiales o alguna discapacidad, reconoce también otro tipo de conductas asociadas a síndromes neurológicos, psicológicos o psiquiátricos, y así también reconoce otro tipo de comportamiento que puede ser concerniente al desarrollo de otras habilidades o dificultades de aprendizaje. ¿Cuál es la realidad que presenta Colombia en este momento para su desarrollo de proceso de inclusión? En este momento Colombia se encuentra, digamos, atravesando una etapa de transición, un cierre de brechas en el sistema educativo del contexto nacional colombiano. Los cambios socioeconómicos y políticos que ha venido experimentando el país desde hace 10 años atrás, pues han incidido directamente en la población rural, en la población campesina que ha sido víctima del desplazamiento forzoso. Obviamente de allí hay muchos estudiantes con necesidades educativas especiales que inicialmente podían estar en las escuelas rurales y que, dado toda esta transformación política, social y económica, pues han dejado de asistir, y eso ha conllevado a un desplazamiento, a haber una mayor pobreza, obviamente a la deserción escolar. Digamos que el Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de volver a incluir esos estudiantes y establecer una calidad educativa, ha creado las unidades de atención integral denominada UAIS. Estas unidades están conformadas por un grupo interdisciplinario de personas que deben apoyar el proceso de inclusión en cada una de las escuelas, ya sea rurales o urbanas. Desafortunadamente, este proceso de inclusión no se está llevando a cabo con el deber ser de las cosas, dado que ese apoyo
no se evidencia de manera real, sobre todo en las partes más distantes, en este caso pues en la zona rural. Y es el docente quien está afrontando desde su percepción como docente, desde su rol, las diversas situaciones que se presentan de necesidades educativas especiales dentro de cada una de las aulas. Ahora, este objeto de estudio tiene 3 características fundamentales. Y es que es un objeto de estudio variable, habida cuenta de las percepciones que tiene el docente de él. Es un objeto de estudio que es dinámico porque se desarrolla a lo largo de la vida de los que participan, y es complejo porque interviene la acción humana. Estos y otros interrogantes pues han sido especificados al principio de esta investigación, y esto se ha convertido en un nudo problemático que conllevó a realizar una aproximación teórica atinente al proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Parto a ustedes darles a conocer cuáles son los objetivos de la investigación. El primero es elaborar una aproximación teórica, ese es el objetivo general de la investigación, sobre el proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales desde la percepción del docente de zona rural. El primer objetivo que tenemos establecido es indagar las percepciones de los docentes de la institución educativa Agropecuario La Fortuna, municipio de Arrancarmeja, Santander, con respecto al proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. El segundo es caracterizar el proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales desde de la institución educativa Agropecuario La Fortuna, municipio de Arrancarmeja, Santander. El tercero es analizar las políticas educativas desde las normativas y leyes del Estado colombiano asociadas a la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y el cuarto es establecer las categorías básicas para una aproximación teórica sobre el proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales desde la percepción del docente de zona rural. En cuanto a los antecedentes, según lo investigado, pues se tiene presente el proceso de inclusión, o que el proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, entre las que tenemos de acuerdo a las características del proceso, de acuerdo a las perspectivas de los actores sociales que intervienen en él, de acuerdo a los enfoques o a la atención a la diversidad, e incluso de acuerdo a los factores o las barreras que pueden presentar los estudiantes con necesidades educativas especiales en el desarrollo de su proceso pedagógico. Con base en lo expuesto y lo desarrollado, presento a ustedes 7 estudios doctorales y 2 artículos arbitrados, habida cuenta de las pocas tesis doctorales actualizadas encontradas en relación con el objeto de estudio. De acuerdo a lo mencionado, presento 3 dimensiones que son inclusión, necesidades educativas especiales y percepción. Para la primera dimensión tenemos la investigación realizada por Guerrero 2015, en la segunda Castellanos 2015 y Valenzuela 2016. Para la segunda dimensión tenemos las investigaciones realizadas por García 2013, Pérez 2014, Jiménez 2015. Y para la tercera dimensión, que es percepción, tenemos la investigación de Chiner 2011 y los artículos arbitrados de Santofimio Rojas 2017, Sevilla, Martín y Genaro 2017. Por el factor de tiempo les voy a hablar un poco de una de las investigaciones que más me contribuyó y para este proceso de investigación, y es la de Chiner 2011. Ella permite examinar las percepciones y actitudes de los docentes hacia la inclusión y con qué frecuencia pues pueden utilizar determinadas estrategias inclusivas. Es una investigación que fue bajo un enfoque cuantitativo con una muestra de 366 docentes de todos los grados, es decir, desde preescolar, básica y secundaria. La técnica que utilizó fue la encuesta, aplicando también el instrumento de cuestionario e incluso una escala de valoración. Esta investigación se vincula directamente con la dimensión de percepción porque, digamos, soporta pretensiones similares a las pactadas en esta investigación. ¿Por qué? Porque estudia las percepciones de los docentes hacia el proceso de inclusión, y esto impele la importancia de la formación del docente para poder atender la diversidad de estudiantes con sus necesidades educativas especiales que tenemos en cada uno de los salones de clase. Las demás investigaciones se vinculan cada una directamente con las dimensiones aquí nombradas y asimismo con el énfasis y el respeto a la diversidad. También pues nos dispone aportes referenciales y teóricos que sirven de un insumo, algo fundamental para poder elaborar el corpus teórico de esta investigación.
Habida cuenta también me orienta pues al análisis de las políticas públicas y de todo ese proceso que conlleva digamos, del mismo proceso de inclusión. También me otorga un proceso histórico para la investigación y se vincula directamente desde la importancia en la atención a las personas con discapacidad. Seguidamente les doy a conocer a ustedes la parte de lo teórico. Y en esta investigación se desarrollaron unos referentes teóricos relacionados con las dimensiones anteriormente nombradas. Entre ellas tenemos la inclusión, reconocida por la Unión Europea como el proceso que asegura que aquellas personas que estén en pobreza o en riesgo de pobreza o exclusión social pues tengan las mismas oportunidades y recursos necesarios pues para pertenecer o más bien para participar completamente en la vida económica, social, cultural, disfrutando de un nivel adecuado de vida directamente dentro de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de inclusión, no solamente se habla de personas con alguna discapacidad o necesidad educativa especial, también incluye a diversos grupos de personas que tengan alguna carencia o sean víctimas de segregación o marginación, ya sea por temas de género, de raza, de etnia o a nivel cultural. O sea, realmente es un término bastante amplio. Así lo estipula, por ejemplo, Booth y Ainscombe en el 2000, cuando de manera ya enfática en lo que concierne a educación, dice la inclusión no tiene que ver solamente con lograr que los estudiantes, los niños y niñas puedan acceder a los salones de clase, sino que tiene que ver con poder minimizar o eliminar esas barreras, digámoslo así, que se presentan en el proceso mismo del desarrollo de aprendizaje. La inclusión debe implicar un cambio que evalúe justamente y con equidad la atención de todos los niños con necesidades educativas especiales, desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Esto en relación pues a todos los contenidos programáticos y especialmente a la implementación de estrategias para que con base pues en el determinado propósito, el objetivo que uno estipule desde el principio de año, pues podamos nosotros atender la diversidad. En cuanto a las necesidades educativas especiales, se puede definir que una necesidad educativa especial es una dificultad que puede presentar un estudiante en el desarrollo de su proceso pedagógico de aprendizaje, digamos que con respecto a los otros compañeritos del aula de clase. Y esta necesidad educativa especial puede tener una causa que puede ser una discapacidad. Ahora, no necesariamente, como lo dijo uno de los miembros del jurado, una persona que tenga una necesidad educativa especial tiene una discapacidad o viceversa. Cuando hablamos, digamos, del término especial, se da es por razones del énfasis en la atención de la necesidad con respecto al alumnado. Por lo tanto, no es para plantear, digámoslo así, un etiquetaje, sino en el ámbito de prestar una mejor y oportuna atención al estudiante. El concepto de necesidad educativa especial pues toma fuerza a partir del informe de Warno en 1978 y de allí subyace el modelo de integración aceptando a las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Ahora, para determinar de manera más específica los tipos de necesidades que pueden existir, en Chile en el año 2017 a partir de la ley 20.201 se incorpora un apartado determinando las necesidades educativas especiales de tipo permanente, que puede ser un niño con autismo, una discapacidad múltiple, y también las necesidades de tipo transitorio, como por ejemplo puede ser una simple dificultad de aprendizaje, un déficit de atención. En el año 2018 el Ministerio de Educación Nacional en Colombia establece también unas categorías de discapacidad. Digamos que esto lo hace para unificar criterios. Algunas de esas son discapacidad de tipo sensorial, intelectual, física, trastorno generalizado, síndrome de Down o multidiscapacidad. Considero importante destacar en este apartado la definición de diversidad funcional. Digamos que ha sido señalada por varios autores, entre esos Casalla 2018, digamos aplicando este término con relación a las personas que funcionan de una manera diversa de la mayoría de la sociedad, y está definida por tres términos que son variedad, de semejanza y diferencia de los componentes que de pronto impiden la movilidad de estas personas y por ende pues sus órganos, es decir, los oídos, los ojos, las piernas, entre otros. Lo anterior pues alude a todas las personas que digamos somos únicas
y podemos desarrollar diversas capacidades. Hoy en día muchas personas afectadas o en contra de ese etiquetaje, incluso de que sean nombradas como discapacitados o minusválidos, han venido apoyando el uso del término de persona con diversidad funcional en miras pues de no ser víctimas de la discriminación por parte de la sociedad o también o ser víctimas, digamos, de alguna exclusión por parte de la sociedad. En cuanto a los desafíos de las instituciones educativas, pues actualmente las instituciones están enfrentando muchos desafíos para llevar a cabo una política de inclusión habida cuenta de cómo debe ser. Y para ello pues es importante que se haga una mirada al currículo, a la práctica pedagógica y a la misma forma de enseñar nosotros los docentes, implementando pues diversas estrategias, y entre estas el Ministerio de Educación ha planteado varias, como es el PIAR, que es el Plan Individualizado de Ajustes Razonables, y esta es una herramienta muy importante para los docentes, ya que nos permite conocer a los estudiantes y digamos planear actividades de apoyo que sean congruentes pues a su necesidad educativa especial. Hacer adaptaciones también del currículo de acuerdo a la discapacidad que de pronto pueda presentar también los estudiantes. Asimismo, pues también se han implementado los PMI, que son los planes de mejoramiento institucional, que define para la institución las fortalezas o las debilidades que de pronto se estén presentando. Esto a fin de mejorar pues el proceso o el proceso de mejoramiento y la participación activa de todo el equipo institucional. Adicional a esto también están los DUA, que son los diseños universales de aprendizaje decretados según el decreto 1421 de 2017, y son los principios básicos para desarrollar un currículo. De esta forma pues se puede proporcionar a todos los estudiantes una igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje. Por último, tenemos la teoría de entrada y el modelo social de discapacidad. Este modelo parte a principios de los años 80, en donde Mike Oliver acuñó la expresión de modelo social de discapacidad, el cual fue empleado inicialmente pues para la formación de trabajadores sociales y otros que se desempeñaban en el campo de la discapacidad. Según Agustina Palacios, 2008, este modelo parte de dos premisas, y la primera es que alega que las causas de la discapacidad son de índole social, son solamente sociales. Y la segunda está relacionada con la aceptación de la diferencia y la inclusión. Teniendo en cuenta lo expuesto, el modelo se fundamenta en la exclusión a la que las personas son sometidas, a las personas con discapacidad o alguna necesidad educativa especial, y es reconocido, digamos, como el resultado de preponderar las barreras sociales. Este modelo también está relacionado con los derechos humanos, es decir, por el respeto del otro, la igualdad, la libertad personal, la autonomía de la persona con discapacidad, y se centra realmente en la eliminación de cualquier tipo de barrera, siempre propiciando la inclusión social. De allí que hay que dejar de mirar la discapacidad desde el punto de vista de la dificultad que puede presentar una persona, para poder empezar a mirarla desde el punto de vista de los derechos que tienen las personas y las limitaciones que el mismo sistema propicia. En cuanto al aspecto metodal, tenemos primero el paradigma de la investigación, el que se inscribe en una investigación de tipo introspectivo vivencial apoyado en Padrón 2014 y está, digamos, orientado a la traducción introspectiva de simbolismos micros y macrogrupales, asimismo al uso de las herramientas hermenéuticas, a la crítica también de las interacciones humanas, es decir, en este paradigma el conocimiento es construcción o interpretación de una realidad aprensible subjetivamente. Para la naturaleza de la investigación podemos decir que se desarrolla desde el aspecto cualitativo como una forma de concebir la naturaleza del conocimiento y de la realidad, al entender la realidad social desde las percepciones de los informantes, que en este caso pues fueron los docentes, y concebir la persona humana como una persona compleja. Tenemos también presente el fundamento ontológico, que parte de la misma atención educativa inclusiva en búsqueda siempre de la igualdad y la no discriminación de la población. En cuanto al fundamento epistemológico, es una investigación que realmente es abierta a todos los interrogantes o preguntas que puedan surgir y que surgen realmente del énfasis de la aproximación a la realidad y de las variaciones observables. Seguimos con lo metodal y seguimos en la parte de la rigurosidad científica. Para que esta investigación pues cumpla con los criterios de calidad que confiere el rigor científico, se trabajó con la triangulación, pues permitió realmente darle credibilidad a la información desde tres puntos de vista, digámoslo así, es decir, desde la visión del informante, desde la experticia como investigadora y desde la teoría expuesta en el capítulo 2.
Para el caso del procedimiento, tenemos establecido la técnica de análisis que se utilizó fue la del método de comparación constante, y para el procesamiento de datos se utilizó la teoría fundamentada de Ansel Straub y Julie Corby desde el año 2002, la cual fue programada, y esto permitió pues realizar un muestreo teórico. ¿A qué me refiero con eso? Me permitió hacer la detección de los códigos, la construcción de las categorías hasta la saturación teórica. A su vez también me permitió realizar un microanálisis, que digamos es un estudio, un análisis detallado de línea por línea que se hace al inicio del estudio de cada investigación, y eso me permite pues generar las categorías iniciales, asimismo sus propiedades y sus dimensiones. En cuanto a la validez instrumental, esto se hizo a través de un juicio de expertos, y en este caso particular para esta investigación pues fueron los jurados, con los cuales pues ellos dieron las orientaciones necesarias para mejorar los instrumentos y en procura también de dar autenticidad al proceso de sistematización de objetivos. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Las técnicas fueron la observación, la entrevista y el análisis documental, y los instrumentos fueron el registro de notas, el guión de la entrevista y el formato de análisis documental. Los informantes claves. Yo iba a trabajar con 6 docentes. Desafortunadamente pues digamos las escuelas están muy dispersas por el factor del desplazamiento y falta también de apoyo por parte del personal directivo, pues solamente pude trabajar con 4 informantes claves, en ese caso docentes que tienen unas características especiales, entre ellas que tuvieran 3 años mínimo de estar laborando en la institución, se tuvo cuenta el género, se tuvo también en cuenta la ubicación, el nivel donde estaban, si eran preescolar, básica o secundaria, y obviamente que tuvieran una interacción continua con los estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial. El contexto. Entonces, en el contexto y en el escenario, digamos que las escuelas se encuentran ubicadas en zona rural. Está compuesto por varias sedes, la población en su mayoría son campesinos, víctimas del desplazamiento forzoso, hay personal reinsertado, son personas que viven de los cultivos de pan coger, de la pesca y de algunos proyectos que de pronto pueden llegar al sector, proyectos de la industria petrolera, pero como pues digamos siempre se necesita manos calificadas, pues muy pocos los que pueden acceder a eso. La población también, hay mucha población extra edad, la mayoría de los padres son analfabetas, son muy pocos los que tienen algunos conocimientos, y todavía pues se sigue presentando, digámoslo así, la incidencia de los grupos armados que continúan todavía llegando con sus sórdidas propuestas a algunos de los estudiantes que pertenecen a la institución. En este momento les voy a dar a conocer el análisis de la información. Para mostrar los hallazgos derivados de la consecución de los objetivos, represento en esta lámina que pueden observar los realizados de manera secuencial, y parto del objetivo número 3, que es analizar las políticas educativas desde las normativas y leyes del Estado colombianos asociadas a la inclusión. Para este objetivo utilicé la técnica documental y el formato que les voy a presentar en la siguiente lámina. Entonces, este es el protocolo informativo de análisis documental, y este formato está compuesto por 3 columnas. En la primera se ubica la ley, el decreto o la resolución, como pueden observar, es decir, el documento jurídico. En la segunda columna se encuentra ubicada el apartado en donde está la vinculación real con el objeto de estudio, y subsiguientemente pues la transcripción literal del artículo según sea caso. A través de una lectura preliminar, digámoslo así, pues pude determinar qué documentos realmente se podían utilizar para el análisis a manera pues de un examen previo. Después de determinar que estos documentos se podían vincular en el análisis, pues lo fui registrando de manera detallada a través, digamos, de un procedimiento de fichaje que me sirvió de utilidad para el análisis y asimismo para establecer las referencias o el listado de referencia. Vuelvo nuevamente acá con esta pirámide kelsiana. Pude hacer el ordenamiento de los documentos. Me basé en lo expuesto en la pirámide de Kelsen, pues es una orientativa real para el estudio, digamos, de la jerarquía normativa, y según los aportes de SANIN 2017 pude determinar que existen ciertas normas que me pueden dar una mayor o menor jerarquía entre algunos documentos, esto no pasando obviamente por el principio de legalidad. Para la parte de Colombia, pues la máxima norma en este caso, para lo que estamos desarrollando,
desarrollando la Constitución Política de Colombia. Ahora bien, siguiendo las agujas del reloj, parto del objetivo número 1 y es indagar las percepciones de los docentes de la institución educativa Colegio Agropecuario La Fortuna, municipio de Arrancabermeja, Santander, con respecto al proceso de inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Para esto se utilizó la técnica de entrevista y el guión de la entrevista como instrumento. Aquí podemos observar el protocolo informativo de la entrevista. Dicho guión pues se aplicó bajo una conversación orientada sobre el objeto de estudio con el informante clave, es decir, un diálogo de iteración con el informante clave y obviamente pues su participación. Para realizar estas entrevistas y también las observaciones pues yo tuve que trasladarme a las diferentes sedes que realmente están muy dispersas. Se encuentran adentro de las veredas a 1 hora, hora y media de la cabecera municipal en donde se puede llegar pues en transporte público intermunicipal, pero hay que también transportarse en moto y 1 hora o 45 minutos, depende de la sede, a pie. ¿Sí? En la figura pueden ustedes observar que el protocolo informativo de la entrevista pues empieza con la pregunta, seguidamente tiene 3 columnas también y en la primera se ubica el informante clave al que me refiero, determinado con un subíndice, para este caso si es ICE, informante clave 1, 2, 3 o 4 con respecto, el relato textual digamos, de la conversación que se tuvo, de la entrevista, y obviamente los códigos y descriptores o claves que emergen de allí. En ese sentido pues se transcriben y se editan los datos, los textos, seguidamente pues se segmentan en unidades de sentido para la asignación de los códigos, indicando pues de esta manera el proceso o digamos así el primer nivel de teorización. Ese es el protocolo informativo de las observaciones y este se desarrolló casi de manera simultánea y se hizo lo propio pues para dar cumplimiento al objetivo número 2 correspondiente a las observaciones realizadas. Estas observaciones pues emergieron de la revisión de los protocolos, luego se procede a redactar el análisis de un proceso, digamos dentro de un proceso inductivo y allí se aplica el método de comparación constante, ¿sí? Que era el que expliqué pues en las diapositivas pasadas. Ahora, en cuanto al protocolo informativo de las observaciones, lo mismo, pues se tiene el aspecto que se observa, se determina el informante clave al que se refiere, el extracto informativo, ¿sí? Lo que se pudo observar en cada una de las visitas y obviamente los códigos que emergen, los descriptores o claves. Para el proceso de interpretación y teorización, elaboré esta gráfica donde podemos observar un poco más real cómo sucedió la triangulación de los datos y esto pues tuvo lugar después de recopilar pues toda la información y lo estructuré en 2 instancias. La primera es que los datos emergieron, digámoslo así, de la aplicación de cada una de las técnicas e instrumentos, además también del análisis documental, y la segunda es cuando se procede pues a realizar las relaciones de comparación entre las entrevistas y las observaciones de los informantes, esto en función de cada una de las preguntas pues que fueron determinadas. Así también pues presté una total atención a la coincidencia que se pudiera establecer con los códigos por medio de una revisión continua de los protocolos y digamos que el ir y venir de los hallazgos de un instrumento a otro, el apoyo de las leyes, los decretos, y de igual manera, como lo dije en el método, se realiza una triangulación entre los datos, la teoría expuesta y la reflexión que como investigadora pues debo tener. En esta lámina les doy a conocer a ustedes el proceso de codificación. Sí, los pasos utilizados para el proceso de codificación luego de llegar a la categorización y subsiguientemente a la teorización pues fueron primero la revisión de los datos para la transcripción detallada de los contenidos de la información protocolar y la división, digamos, de los contenidos en porciones o unidades de significado, y en este sentido pues se relacionan fragmentos de texto correspondientes ya sea a las entrevistas y a las observaciones, es decir, lo que llamamos nosotros la codificación abierta, para poder establecer entonces así los códigos. También se desarrolla una codificación axial dentro del proceso del desarrollo de la tesis, estableciendo las categorías, y subsiguientemente la codificación selectiva, la cual me permite integrar todas las categorías y llevar a la elaboración de la aproximación teórica.
Para el procesamiento de la información, en esta lámina podemos observar, digamos, una matriz que utilicé inicialmente, pero tenía realmente muchas columnas y no tenía pues como muy organizada la información. Esto de acuerdo, pues es un protocolo informativo preliminar que elaboré con el extracto que tuve de las entrevistas y las observaciones. Y asimismo pues los códigos. Y los organicé mejor en la siguiente lámina. Aquí ya lo tengo un poco más organizado y aquí pues ya haciendo un ejemplo con la dimensión de inclusión se puede organizar los códigos que emergieron, las subcategorías que no las tenía en la matriz anterior, la categoría emergente, el concepto emergente y obviamente la definición. La subcategoría, en este caso que es planeación normada, pues emerge de los códigos, en este caso de seguimiento a alineamientos ministeriales. Este es un ejemplo, digamos, de los relatos derivados de la entrevista y de las observaciones con la aplicación del instrumento del registro de notas. Como pueden dar cuenta acá, se tiene especificado a qué informante clave nos estamos refiriendo de acuerdo a cada relato. Asimismo, en las observaciones, a través del uso de los subíndices, pues podemos determinar a qué tipo de observación nos estamos refiriendo, si a la 1, a la 2 o 3, o de acuerdo pues a todas las visitas que se hicieron en cada una de las sedes. Luego de presentar toda la información correspondiente a la categoría, se incorporó pues, como lo pueden observar en esta figura, las relaciones que existen desde los códigos hasta hacia la subcategoría, que en este caso pues es planeación normada. Aquí tenemos también el concepto emergente y su debida explicación. Sigo en esta lámina. Para finalizar, digamos, lo atinente a cada dimensión, pues hice el correspondiente cierre por medio de una figura que pueden observar a manera de resumen de la categoría. Aquí se puede determinar la dimensión, la categoría, el concepto emergente y asimismo el concepto abarcador para la correspondiente dimensión. En esta lámina, que es una de las más importantes, digamos, tengo hice una especie de síntesis donde podemos observar las 3 dimensiones que pudieron establecerse, las categorías que pudieron emerger, el concepto emergente y el concepto abarcador de cada una. Aquí tenemos las 3 dimensiones que son inclusión, necesidades educativas especiales y percepción del docente. Con esta lámina estoy estableciendo todas las categorías en cada dimensión y las subsiguientes, digamos, conceptualizaciones. Esto es un resumen por dimensión de cada categoría, concepto emergente y concepto emergente abarcador. Posteriormente a esto, pues establecieron algunas consideraciones, digamos, que me sirvieron de insumo para la elaboración de la aproximación teórica. Les voy a dar a conocer en este momento la aproximación teórica atinente al proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y realmente es importante resaltar que digamos, esta investigación me conllevó a elaborar una aproximación teórica porque aquí se está realizando un proceso de teorización por grados o niveles por medio de la organización de los datos, y esto pues ya es un primer nivel de teorización. Y digamos que en segunda instancia, a través de la formulación de las categorías, las subcategorías y los respectivos conceptos emergentes, que ya son un nivel superior de teorización y que me conllevan a desarrollar la aproximación teórica. Ahora, teniendo en cuenta los aportes importantes que me hizo la doctora Mary Fabiola Escobar y con el aval de la doctora, algunos aportes que me hizo el doctor Adrián Filiberto Colmenares, quien elaboró un artículo arbitrado sobre las precisiones de conceptos y procedimientos con respecto a las aproximaciones teóricas en tesis doctorales, pues pude determinar que lo que realmente se está elaborando aquí es una aproximación teórica, dado que no se ha comprobado, no se ha falseado, no ha sido refutada, y lo que se está haciendo aquí es una explicación parcial del fenómeno de una realidad de objeto de estudio. Así que de acuerdo a lo expuesto, pues puedo determinar que las instituciones educativas del corregimiento agropecuario La Fortuna han venido conformando la cultura de un proceso inclusivo apegado a las normas, a las políticas y a los decretos ministeriales
y con base en las políticas establecidas del Estado colombiano. Lo anterior, esto es con el propósito pues de desarrollar una práctica inclusiva en las escuelas. Sin embargo, pues aún existen muchos vacíos en el desarrollo de la práctica pedagógica que no han permitido desarrollar a cabalidad el proceso de inclusión. Entre las que están presentándose en primera instancia tenemos la familia, habida cuenta del contexto rural que determina que la mayoría de los padres pues son campesinos, algunos analfabetas, los cuales pues no están en capacidad de brindar el acompañamiento que necesita un niño con una necesidad educativa especial. Y los pocos padres que tienen conocimiento, pues por el factor de tiempo terminan haciendo las tareas escolares y obviamente pues esto va en detrimento al apoyo que nosotros como docentes estamos solicitando. Aunado a esto pues también está, digamos, la falta de interés de los padres por llevar un seguimiento médico, y esto está relacionado casi siempre por los recursos económicos. ¿Por qué? Porque pues no se cuenta, digamos, con los mínimos recursos para realizar en primera instancia el diagnóstico médico. Y esto, porque esto, digamos, determina que el padre de familia desde la zona rural se tenga que trasladar hasta la cabecera municipal y realmente pues los costos son muy elevados. Asimismo, pues lográndose el diagnóstico médico, poder asistir a las diferentes terapias pues lo hacen un poco más difícil. Lo expuesto pues impide realmente brindar una educación de calidad en que todos los niños y niñas pues puedan participar en un ambiente de equidad o de igualdad de oportunidades, por lo que es preciso que tanto padres como docentes pues realmente interpretemos, apliquemos y revisemos el comportamiento de la norma en el contexto escolar, pues digamos se debe acotar la distancia entre la norma y su ejecución. Ahora, en la actualidad, la cultura del proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales desde la percepción del docente de zona rural se circunscribe a las políticas públicas que conoce el docente, esto emanada por los entes y las autoridades ministeriales que originan también pues el despliegue de una práctica inclusiva en el que se intuye la necesidad de apoyo por parte de los especialistas relacionados con cada una de las necesidades educativas presentadas. Así como también pues el apoyo de la familia, dado pues que en la institución no hay un equipo interdisciplinario que pueda coayudar al requerimiento de los docentes, así que pues no puede haber una inclusión tal y como lo dijo uno de los miembros del jurado si no hay un personal capacitado para asistir a un niño o una niña con una necesidad educativa especial. Y en el caso particular de nuestra institución pues no se cuenta con un docente que sepa el sistema braille o que sepa el lenguaje de señas, y esto obviamente es una falencia bastante grande para la institución. Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere a la percepción del docente sobre la estrategia de enseñanza que se puedan utilizar o que se pueden desplegar para la atención de los niños con necesidades educativas especiales en el contexto de la educación inclusiva, pues se puede agrupar, digámoslo así, en 3 estrategias, y las que de pronto se pueden determinar y que se pudieron observar es, digamos, en la estrategia de organización y manejo efectivo en el aula, también una estrategia de enseñanza y la evaluación, digamos, real que se hace del aprendizaje del estudiante, y también en una estrategia de agrupamiento que se refiere, digámoslo así, al trabajo en equipo que puede desarrollar el estudiante con necesidad educativa especial, a su participación en él, asimismo, digamos, el apoyo de un par o de otro estudiante que lo pueda acompañar pues en ese proceso pedagógico. Es alentador también pues conocer el concepto que tienen los docentes en relación con la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, ya que por una parte lo consideran, digámoslo así, un reto, sí, y por otro lado una experiencia de aprendizaje motivadora pues bajo un compromiso hacia la formación en la práctica pedagógica y hasta un, digamos, un indicativo de autoformación. Sin embargo, pues se encuentra la existencia todavía de un número considerable de barreras para la atención a estos niños con necesidades educativas especiales. Para ello, pues, se puede determinar que el docente, a pesar de afrontar algunas situaciones de una manera positiva, pues termina a la final realizando una planificación similar para todos los niños, de igual manera sin indicadores diferenciados, pues para atender la diversidad que se presenta en el aula. También se tiene presente que hay mucha carencia de material didáctico, pedagógico e incluso tecnológico, que es fundamental pues en esta época,
además también de la necesidad de contar con infraestructura adecuada que permita un desarrollo, un proceso de enseñanza y aprendizaje bajo todos los, digamos, la igualdad de condiciones, y donde se atienda también pues todas las dificultades que pueda tener el estudiante. En cuanto a las reflexiones de la presente investigación, pues son el producto del trabajo de campo realizado sobre la base del análisis documental, las entrevistas y las observaciones que se realizaron a los docentes que fueron seleccionados como informantes claves para esta investigación, cuyos resultados pues también fueron confrontados con el marco teórico elaborado. Es oportuno también mencionar que en el contexto pues realmente no habían antecedentes de este tipo de investigación, cuyo objetivo era elaborar una aproximación teórica atinente al proceso de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. El concepto de inclusión realmente es muy complejo, pues se constituye también como un reto para los docentes, quienes son los que deben promover la exploración de alternativas claras, pertinentes para la resolución de problemas en el marco de la atención a la diversidad. La relación que existe entre educación y, digamos así, escuela y familia, pues es un reto que compete fortalecer en el marco del proceso inclusivo. De allí la importancia del rol de la familia para un verdadero proceso, el cual debe mejorar el docente pues día a día por medio de una buena comunicación, del establecimiento de una buena comunicación y una formación adecuada, lo que puede hacer que este vínculo pues sea más fuerte, sea mucho más operativo para el desenvolvimiento del niño en el entorno familiar o social o escolar. Los docentes también digamos que tienen una visión problemática de lo que consideran es la atención de los niños con necesidades educativas especiales, y dicha visión pues se fundamenta en la parte del apoyo, de la falta de apoyo de la familia y el personal especializado, como lo decíamos anteriormente. También lo fundamenta en la falta de la carencia de los recursos humanos, didácticos y tecnológicos, a tiempo de que también insisten mucho en tener la formación docente. Por otra parte, también es necesario mirar exhaustivamente la revisión del currículo, ¿sí?, el proceso de evaluación y aprendizaje en pro pues, del fortalecimiento del aprendizaje mismo del niño, pues digámoslo así, con el fin de que se incorporen las diferentes adecuaciones al currículo o a los contenidos programáticos. En cuanto a las estrategias de agrupamiento en la institución, y digámoslo así, deben orientarse realmente al desarrollo del trabajo colaborativo. Aún así pues es menester seguir unificando esfuerzos para el logro de una verdadera inclusión en el aula, y sería bueno también orientarlas pues para favorecer el desarrollo de esas habilidades comunicativas que a veces dejamos de lado, y la integración educativa de los niños con necesidades educativas especiales, a fin de tener pues una mayor equidad y una cohesión social. En consecuencia, pues se puede precisar también que, digamos, el personal directivo, él debe reflexionar acerca de la importancia que tiene la formación del docente, como una cuestión de fortalecer la misión y la misma visión de la institución con base en las políticas, las normativas y las leyes del Estado colombiano. Es menester también que el docente pueda contar con todo el apoyo de todos los actores sociales que conforman la comunidad educativa, y también pues establezca algunas alianzas, y digamos que esto es determinante para poder llevar el proceso inclusivo, que debe también iniciarse prontamente pues con lo mínimo que es el diagnóstico médico del estudiante, al fin de determinar los antecedentes de salud que él tenga, los antecedentes escolares y sociales, es decir, para averiguar todo lo inherente tanto a su desarrollo personal como social, a todos los asuntos que guarden en relación con otros aspectos, también pueden ser lingüísticos, comportamentales y de evaluación social, teniendo en cuenta de que hay muchos docentes que desconocen qué necesidad educativa especial tiene realmente el estudiante, cómo se tiene que tratar en clase, pues porque no cuentan con un apoyo específico de un personal especializado que los oriente. Incluso hay estudiantes que en este momento se encuentran medicados y de pronto el docente pues desconoce alguna de esas situaciones, ya que los docentes pues en algunos cursos deben rotar, y pues la información de pronto no es muy clara para muchos de ellos. Los docentes en su mayoría planifican el proceso de enseñanza y aprendizaje realmente centrados en algunos contenidos y bajo unas tímidas propuestas o estrategias académicas, ¿sí?
digamos que con algunas adaptaciones curriculares que pueden hacer, aun cuando no tienen certeza si lo que están haciendo lo están haciendo bien, los docentes son conscientes y siguen manifestando, digámoslo así, la debilidad que en este momento hay en cuanto a la formación con respecto al proceso de inclusión y a cómo trabajar con un niño que tiene una necesidad educativa especial. Y es así que a la final de todo este proceso es el docente quien asume realmente la responsabilidad para garantizar, digámoslo así, en primera instancia, el poder empezar el proceso como tal en el aula. Ahora, en lo concerniente con las prácticas inclusivas dentro del contexto escolar, cultural y en comunidad escolar, pues tienen un propósito. Por una parte, pues es coayudar, digámoslo así, a la superación personal de los estudiantes con necesidades educativas especiales atinentes pues a su formación académica, y por otra, pues disminuir la exclusión de dichos estudiantes dentro pues del ámbito educativo y el contexto, por lo que se debe considerar que la institución educativa pues debe realmente evaluarse o autoevaluarse para determinar sus fortalezas y debilidades periódicamente en cuanto a este proceso de inclusión, con el fin también de orientar pues una visión y sobre todo una acción hacia una verdadera educación inclusiva, a tiempo de fomentar también pues el hecho de que el proceso educativo es un derecho fundamental para toda persona. Asimismo, es importante fortalecer el trabajo en equipo dentro del aula, y digámoslo así, que debe ser un trabajo cooperativo, colaborativo e interdisciplinario, en donde exista la colaboración de los pares y especialistas. Por su parte, la interacción comunicativa pues es fundamental para poder consolidar las acciones con los padres, los adultos responsables, o en este caso en su mayoría que son los acudientes, comunidad y las mismas instituciones que prevalezcan entre las alianzas que se puedan dar. En suma, digamos, quedan muchas tareas pendientes, otros caminos por recorrer y múltiples y complejos interrogantes pues que pueden ser develados por próximos investigadores en aras de seguir indagando, digámoslo así, sobre el proceso inclusivo de los niños con necesidades educativas especiales. Se puede revisar también qué tipo de situaciones enfrentan las familias que tienen niños con necesidades educativas especiales, cuáles son digamos los proyectos de vida o el proyecto de vida que tiene la familia para ese niño que presenta una necesidad educativa especial, cómo se puede también favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas en los docentes, pues para que podamos tener una verdadera interacción con las familias y los mismos educandos que presentan una necesidad educativa especial. Para finalizar, pues se considera necesario esto que es primordial, sensibilizar a toda una comunidad educativa sobre la importancia y el valor de los procesos inclusivos en la escuela y en la misma comunidad. De igual forma, pues se reitera también la aspiración a una mejor vinculación de profesionales de apoyo, eso que sea de manera real, sobre todo en zona rural, dotar también de material didáctico para poder de igual forma poder responder a las diversas necesidades que se atienden, y establecer también unos lineamientos para poder desarrollar el proceso de formación continua para el docente que atiende también a los niños con necesidades educativas especiales. La formación de los docentes para las escuelas inclusivas es un reto de todos los docentes en servicio y de las mismas instituciones de formación docente, además pues de dar respuesta a todas las necesidades tanto de los maestros como de los mismos educandos. Muchísimas gracias.